Estuvimos viendo del capítulo 8, estuvimos tratando desde el versículo 1 y habíamos llegado hasta el versículo 17. Y habíamos llegado hasta el versículo 17, hablando justamente de aquellas cosas que acontecieron cuando Felipe, aquel hombre que estaba muy relacionado con el servicio de las mesas, él había sido uno de aquellos 7 que habían sido escogidos para el servicio del diaconado. Recuerde usted que la palabra diácono significa servicio. A veces nosotros lo utilizamos esa palabra como de una forma, como si fuese una posición. Diaconado significa servicio. O sea que a estos 7 hombres les habían dado el servicio de las mesas. Y la Biblia menciona que ese servicio de las mesas, menciona primero a Esteban y en segunda instancia menciona a Felipe. Y este Felipe es del que va a seguir hablando la Biblia. Ya nos habló de Esteban y lo que sucedió con Esteban. Y ahora siguió la cosa con Felipe, porque Felipe, a pesar de que él no era, este Felipe, les recuerdo que no tiene nada que ver con el Felipe apóstol, ¿no? Porque dentro de los apóstoles había un Felipe. Este Felipe era otra persona que fue escogido para el servicio de las mesas y que este hombre también, como nos lo muestra la Escritura, era un hombre lleno del Espíritu Santo también. Y el Señor había dicho que el evangelio comenzaba en Jerusalén. Recuerden ustedes que en Jerusalén comenzó y se dio inicio a la predicación del evangelio, y seguramente que cuando el Señor Jesús les da esta comisión a los apóstoles, esta comisión pues fue llevada a cabo comenzando desde allí de Jerusalén, y es muy probable que los samaritanos, que también pertenecían de alguna manera al pueblo de Dios, aunque estaban mezclados, no habían sido descartados por el Señor. Y cuando nosotros leímos que el versículo 4, el Hechos 8, versículo 4, nos dimos cuenta que el evangelio comenzó a llevarse y fue llevado justamente por Felipe a Samaria. Cuando comenzamos el estudio de Hechos de los Apóstoles, pues nosotros sabemos que inicialmente la apertura del evangelio la hicieron el apóstol Pedro junto con los 11, y ellos eran como los encargados de comenzar a establecer aquello que el Señor quería que se iniciara en la tierra. Había una obra que había que realizarse, y esos 12 tenían esa carga. Ustedes saben que por eso Pedro, y los apóstoles, cuando estaban ellos en ese dilema de quién servía las mesas, ellos dijeron que no era justo que ellos, que tenían esa carga de la obra, aunque no es la única carga que hay en la obra, sí sabemos que había una carga que le había dado específicamente a ellos el Señor. Y ellos decían, los apóstoles dijeron en ese momento que ellos tenían el ministerio de la palabra y de la oración. Y entonces Pedro y los apóstoles tomaron la decisión, junto con todos los hermanos que habían allí, de nombrar a aquellos diáconos, aquellos servidores de las mesas, y ellos hicieron y comenzaron a ejecutar su función. Pero después vemos a este Felipe, que estaba al igual que los apóstoles y que todos los que habían sido esparcidos estaban llevando también el evangelio. Y esto es muy interesante. El Señor ahí nos está mostrando que el evangelio, aunque fue una encomienda específica que se le hizo a los apóstoles, no solamente los apóstoles eran los que tenían la misión de llevar el evangelio. El evangelio dice que también comenzó a ser predicado por los que fueron esparcidos. Y esto es muy interesante, mis amados, porque en este grupo de los 12 uno pensaría que los 12 eran los únicamente entonces que iban a esparcir el evangelio y que nadie más. Pero el Señor comienza a mostrarnos aquí a través de una persona que servía las mesas,
que cualquiera en su casa, cualquiera está designado para seguir estableciendo y ampliando su reino. Porque el versículo 12 nos dice que ¿qué era lo que hacía Felipe? Dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y dice que justamente a través de ese evangelio de Felipe, donde él anunciaba a Jesucristo y anunciaba el reino de Dios, porque el reino de Dios está en Jesucristo, y al anunciar a Cristo también estaban, el nombre de Cristo, también estaba anunciando el reino de Dios. Y Felipe, que era digamos, un participante, tenía un nivel que, como cualquiera de nosotros, podía llevar el reino de Dios, lo podía llevar a cualquier lugar. Y esto nos habla a nosotros, hermano. A veces nosotros pensamos que en nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo, pues tenemos como una función más baja que otro, que está más dedicado al servicio, pero no es así. Tenemos el mismo poder de llevar la expansión del reino de los cielos. Y aquí entonces vemos nosotros cómo Felipe comienza a expandir ese evangelio nada más y nada menos que a los samaritanos, y eso lo estuvimos hablando. Estuvimos hablando que los samaritanos, por ser mixtos, por estar mezclados, era un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar, no estaban dispuestos a aceptar, digamos, algo que viniera como el evangelio y que viniera de allá de Judea. Ustedes saben que había una enemistad grande y veíamos que habían, desde los dos lados, podíamos ver cómo el Señor hizo para que el evangelio llegara allá y fuera aceptado, y ellos aceptaran lo que estaba llevando Felipe, y a su vez los que estaban en Judea también aceptaran a los samaritanos. Y la única forma que podía hacerse eso era a través del evangelio. Podemos decir que en el inicio de la iglesia, nosotros sabemos que hay una autoridad impartida a los apóstoles, había una autoridad que el Señor le había impartido a los apóstoles para el establecimiento de la iglesia. Y el reconocimiento de esos apóstoles como autoridad de la iglesia era público. Pero de aquí también tenemos que aprender un principio que está escondido aquí. ¿Cuál es el principio que está escondido? Pues lo que estamos hablando, que el cuerpo de Cristo basa su funcionamiento en la interdependencia de sus miembros y la obediencia a la autoridad establecida en el fundamento apostólico. A ver, le repito, como cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros en ese cuerpo, como un cuerpo humano, tenemos una interdependencia. Cada uno de los miembros tenemos un relacionamiento. Y ese relacionamiento que tenemos y ha sido posible porque se ha obedecido a la autoridad establecida en el fundamento apostólico. Los apóstoles hablan de esa unidad. Los apóstoles son los encargados de transmitir ese fundamento, de que en el cuerpo de Cristo hay una unidad que el Señor está generando, donde ya no hay judíos ni ya hay griegos, donde ya no hay gentiles y hijos del reino solamente, hijos de Israel. Ahí hay un fundamento y ese fundamento lo llevaron los apóstoles. Y ese fundamento nos permite a nosotros entender de que hay un interrelacionamiento entre cada uno de los miembros y que esa autoridad apostólica ha sido impartida a cada uno de los miembros para que ellos lleven ese mismo fundamento. Es el mismo fundamento llevado por cada uno de nosotros. Nosotros vemos que Felipe fue a Samaria y Felipe no fue a Samaria a establecer su propia iglesia. Eso lo notamos, porque ustedes saben que Felipe no tenía como objetivo llegar a Samaria y decir, bueno, aquí fui yo el que vine, aquí fue yo el que estoy haciendo una obra y la obra que yo estoy estableciendo es la obra mía. Vamos a colocarle a esta obra
un nombre que a mí se me ocurra, y vamos a colocarle a esta la iglesia de los filipinos, no de los filipinos, sino de los filipinos. Y esta iglesia es la que yo estoy fundando. Y bueno, allá en Jerusalén están los apóstoles, y dado que están los apóstoles y yo también he salido a hacer lo mismo, pues yo merezco un honor también y puedo crear una iglesia. No, ese principio aquí comienza a establecerse. ¿Qué es lo que comienza a establecerse? Comienza a establecerse que Felipe hace parte de ese cuerpo. Y aunque Felipe hace parte de ese cuerpo, él no está haciendo nada en nombre propio. Y que él está allí, dado que el Señor le está dando a él también le está delegando y le está permitiendo hacer algo allá en Samaria. Y él lo que está haciendo no está haciéndolo por sí mismo, lo está haciendo en nombre de un cuerpo. Y esa no se convirtió en Samaria en la iglesia de Felipe, no se convirtió en la iglesia de Felipe. Y ahí quedan esos principios de inicio de la iglesia, ahí quedan totalmente clarificados. Nosotros, ¿qué es lo que vemos allí? Y estamos entendiendo que Felipe estaba propagando al cuerpo orgánico de Cristo. Es un cuerpo orgánico, no es un cuerpo institucional. Él no fue tampoco en nombre de unos apóstoles a establecer una institución. Él estaba yendo a Samaria de una forma muy natural, de una forma muy naciente, estaba expandiendo el cuerpo de Cristo como cualquiera de nosotros lo podría hacer, pero entendiendo y sabiendo de que él, como parte de ese cuerpo, podía reproducir ese cuerpo, pero que sí había una autoridad apostólica y que los samaritanos tenían que entender eso. ¿Y cómo lo vemos eso? Pues eso lo vemos justamente cuando fueron llamados Pedro y Juan, fueron llamados para que fuesen a Samaria, y cuando ellos vinieron, el versículo 15 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Creo que esto que estaba pasando aquí era nuevo. ¿Qué era nuevo? Primero, que uno de las personas que fue allá como Felipe tenía la autoridad de darle inicio al cuerpo de Cristo. Y estaba tan respaldado lo que estaba haciendo Felipe que los apóstoles fueron a confirmar eso, y el Espíritu Santo fue una manifestación de que Dios estaba allí en todo lo que estaba pasando. Y ellos fueron a confirmar lo que había hecho Felipe. Y ahí se estaba dando esa parte orgánica del cuerpo de Cristo, como les digo, no institucional, sino algo orgánico, algo vivo, algo viviente, algo que estaba pasando de manera natural. Y Felipe no se sentía un apóstol, ni Felipe era alguien diferente a lo que había pasado él como miembro del cuerpo de Cristo, y él fue a expandir ese cuerpo de Cristo. No sé si es claro, hermanos, o estamos allí de pronto confusos. ¿Sí es claro, hermanos? Claro que es claro. Yo veo ahí, Carlos, que es la autoridad confirmando la autoridad. O sea, es llegando dos de los 12 que podían dar testimonio de que Jesús había sido algo real y algo vivo, dando testimonio a uno que, si bien no estuvo entre los 12, estaba reproduciendo lo que ellos eran testigos que era cierto. Entonces era más como una confirmación de que estaban diciendo lo que este hombre ha venido a dar, así no sea uno de los 12 que estuvo con Jesús. Nosotros que sí estuvimos con él damos testimonio que lo que él está haciendo, diciendo y enseñando efectivamente viene de lo que Jesús nos enseñó. Amén, amén. Y como les digo, y eso circunstancialmente ocurría en el pueblo de los samaritanos, porque los samaritanos tenían una enemistad con los judíos y los judíos con los samaritanos. Y entonces ellos, como parte de ese pueblo de la dispersión, porque ellos pertenecían a las 10 tribus dispersas, los samaritanos, pues ellos también estaban siendo incluidos, y que el que vinieran los apóstoles que habían estado con el Señor a validar lo que ahí estaba pasando, pues eso significaba que ellos estaban
correctamente, con la persona correcta y que Dios había tenido el favor de ellos. Me imagino que Juan y que Pedro también, pues estaban, digámoslo de esta forma, estaban viendo y constatando que el Señor había seguido su trabajo con los samaritanos, porque allí el Espíritu Santo había llegado y que ellos habían recibido el Evangelio. Entonces estos hechos nos llevan a comprobar que en doble vía el Señor estaba actuando. Pedro y Juan fueron y confirmaron la importancia de Felipe como parte del cuerpo orgánico de Cristo. Tenga presente eso, y eso lo vemos ahí en el versículo 17, porque entonces ellos les imponían las manos y los que estaban allí recibían al Espíritu Santo. Digamos que hasta ese versículo 17 nosotros estuvimos tratándolo, estuvimos viéndolo, y les decía a los hermanos hace 8 días que habían varias conclusiones y que podíamos sacar de allí cuando también poníamos nuestra atención al episodio del Simón el Mago, porque Simón el Mago se presenta como un personaje que él está allí oyendo. Era un hombre que su vida estaba muy relacionada con las artes mágicas que él hacía en medio del pueblo, y dice que él tenía engañado al pueblo. Luego el pueblo lo tenía a él como un hombre con unos poderes especiales, pero cuando él se confronta con la llegada del Evangelio y del reino de Dios, él comenzó a entender cuál era el verdadero poder. Y él dice la palabra que estaban entre los que creyeron. Y porque el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndole bautizado, o sea que él también fue bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Atónito era que él decía, bueno, yo hago aquí mis trucos y mis cosas, pero lo que este hombre está haciendo va más allá de trucos. Las cosas que este hombre está haciendo son reales. Y entonces surgieron preguntas que hicieron los hermanos. Bueno, ¿y este Simón verdaderamente qué podemos considerar? ¿Él verdaderamente fue un creyente? ¿Fue salvo? ¿No fue salvo? ¿Qué podemos nosotros sacar como conclusiones de este episodio al ver lo que pasó allí, que nos sirva a nosotros para nuestra experiencia de vida y de caminar espiritual? Creo que cada uno dio algunos comentarios hace 8 días y creo que hay algunas cositas que pues debemos puntualizar, y por qué no también hablar sobre las conclusiones de las que cada uno de los hermanos pueden sacar de lo que leyeron de este pedazo hasta el versículo 17. No sé quién quiere decirnos algo, no sé si Angelito quiere decirnos algo, porque estuvimos hablando con el hermano Ángel acerca de algunas cosas que él quisiera precisar. Angelito, ¿estás allí? Ya llegué, acabo de llegar, entonces, pero bueno, sigan hablando, luego quizá después de un rato les comento el tema, o ahorita. Bueno, si quieres, tú querías hablarnos de algunas precisiones de lo que habías entendido hace 8 días. Si quieres, háblanos de esa precisión y después nos hablas de algo que, no sé, si investigaste alguna otra cosa más. No llegué a hacer eso, pero bueno, de la semana anterior, a mí me daba la impresión o me parecía que el momento que tratamos el tema del texto que estamos analizando, como que yo no cuadro en ese texto, entonces, como yo no cuadro en ese texto, entonces yo no he nacido de nuevo, sería la pregunta. Y la verdad es que yo sentía como que al no estar, mi experiencia al no estar comparada con este texto, como que quedo fuera. Y la verdad, creo que no es por ahí el asunto que debemos analizar. Estamos analizando el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este es uno de los tantos textos en los que dice que alguien impuso manos y después de haber
los discípulos, haber sido impuestos manos, ellos hablaron en lenguas. En otras palabras, ellos tuvieron la manifestación del don Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nosotros debemos entender de que este es uno de los tantos textos que hay en los que el Espíritu Santo es derramado en los discípulos una vez que ellos creen y confiesan a Cristo. Ahora, yo comentaba con Carlos esta mañana que la manifestación del Espíritu Santo es algo que nace del Espíritu Santo, no es que yo quiero interpretar lenguas, o no es que yo soy el que hago las señales, los milagros, no, es la manifestación del Espíritu Santo la que hace eso para bendecir a la iglesia. Lo que a mí me debe llamar la atención es si el don Espíritu Santo que viene a habitar en mí está produciendo el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto que para nosotros es fruto del Espíritu, es del carácter de Cristo. Entonces, si a mí nadie me ha impuesto las manos y por tanto yo no califico a este texto, lo que importa es que yo tenga ese carácter de Cristo en mi vida. Si tengo el carácter de Cristo en mi vida, que no es el que yo tenía antes de haber llegado a Cristo. Por ejemplo, voy a decir algo que a mí me pasó. Yo disfrutaba drogándome. Me deleitaba haciéndolo. Ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque ya no me atrae, porque el Señor me sacó del mundo para meterme en la dimensión del reino. Entonces, si alguien no puso las manos para calificarme como alguien que recibió el Espíritu Santo según este texto, pues yo quedo descalificado, pero ese no es el punto. El punto es, antes nosotros disfrutábamos del pecado, nos regocijábamos en el pecado y hasta invitábamos a que la gente viniera a nosotros para gozarnos y deleitarnos de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Hoy no lo hacemos. Hoy nos damos cuenta de que cuando caemos, enseguida queremos levantarnos, enseguida buscamos confesar. ¿Para qué? Para no estar en ese ambiente en el que antes nosotros caminamos y nos deleitamos. Hoy ya no nos gozamos en eso. Si caemos, sí, es cierto, caemos, pero queremos enseguida levantarnos y buscamos hermanos para que nos ayuden a orar, para que nos ayuden a luchar con esa necesidad, ¿no es cierto? Pero lo principal que el Espíritu Santo también hace en nosotros es ese fruto que es el carácter de Cristo. Entonces, si yo estoy en ese carácter, si yo estoy en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Si yo estoy en Cristo, todas las cosas que pidiereis al Padre en mi nombre, todas os serán hechas. Si yo estoy en Cristo, estoy sentado junto con Él en los lugares celestiales. Si yo estoy en Cristo, estoy completamente completo. Eso dice Colosenses. Entonces, este es un texto y nosotros todavía estamos en el comienzo del libro de los Hechos, como para que nosotros analicemos qué pasó en las otras experiencias de la venida del Espíritu Santo y podamos así de pronto compartir cada quien nuestra experiencia de esa vivencia que para cada uno de nosotros es especial y es única. Y esa es la que nos tiene en este momento caminándole al Señor y viviendo estas reuniones donde podemos compartir la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Angelito. Gracias, Ángel. Cierra el micro, Ángel, para que usted retorne. Ya. Ya. Bueno, ¿algún hermano quiere decirnos también, al igual que el hermano Ángel, pues lo que él ve? Pues el hermano Ángel nos ha estado diciendo que efectivamente el texto nos habla de una experiencia de algo que sucedió cuando los apóstoles impusieron las manos y se dio el Espíritu Santo, y que es uno de los eventos que la Biblia nos narra no solamente en una oportunidad, sino que nos narra en algunas otras oportunidades en Hechos de los Apóstoles que
cuando venía el Espíritu Santo había una evidencia y una manifestación, y que no necesariamente fue nuestra experiencia, pero no porque no fue nuestra experiencia, la Biblia también no habla de otras experiencias donde no pasa eso, donde no hay una manifestación de esa forma. De igual manera, si ustedes siguen leyendo, Felipe después va donde un etíope y no hubo ese tipo de experiencias, y no quiere decirte que el etíope no fue salvo. Entonces, eso como lo que creo que el hermano Ángel nos quería compartir, de que cada uno ha tenido una experiencia y que finalmente la evidencia del Espíritu Santo está más centrada en el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida que cualquier otro tipo de cosa que nosotros podamos decir, ahí está la certeza de que esto es el Espíritu Santo porque hubo esta manifestación. Y si han habido oportunidades también, como en este caso, donde la llegada del Espíritu Santo muestra ese tipo de manifestaciones como la que estamos viendo aquí. Entonces, no sé si algún hermano quiere decirnos algo al respecto, en adición, o que quiera decirnos o hablarnos acerca de este asunto. ¿Algún hermano quiere decirnos algo? Bueno, una de las cosas que yo les decía, hermanos, es que de este hecho, de esto que nos está mostrando la Escritura, sobre todo en relación con Simón el Mago, nosotros en este pedazo podemos hacernos la pregunta de Simón, ¿qué pasó con Simón? Y podríamos decir algo, no sé, para tenerlo en cuenta. Nosotros vemos que Simón, según la Escritura nos dice, creyó y fue bautizado. Entonces uno podría decir, lo que muchos discuten, es que la confesión de fe de Simón era suficiente para decir que este hombre fue salvo. El hecho de que haya confesado su creer en el Señor y que se haya bautizado, pues podríamos decir, no, este Simón es salvo. O podría ser también que él hubiera hecho todo lo demás como un rito y nosotros podamos decir, no, yo no sé si lo que él hizo verdaderamente fue de corazón. Creo que eso no lo podemos saber nosotros, si este Simón lo hizo o no lo hizo. Vemos después una acción de Simón, que esa acción de Simón parecería decir, no, él no era un hombre, no era un hijo de Dios. Tampoco por lo que pasó allí puedo yo decir o que lo descalifica totalmente como un hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué podríamos de ahí sacar conclusiones? Yo creo que podríamos sacar conclusiones al observar que a través de la historia de nuestro caminar y del caminar de la iglesia, hay muchas personas que el Señor llama cizaña. Y él dijo que la cizaña se parecía mucho al trigo. Y creo que todos hemos tenido experiencia de personas que han comenzado o las conocimos hace mucho tiempo y que caminaron o que iniciaron el evangelio con nosotros y después esas personas habían hecho una confesión de fe. De pronto hasta se habían bautizado y de pronto en el correr del tiempo estas personas cayeron en una apostasía. Y cuando hablamos de apostasía es de una persona que se apartó totalmente del conocimiento del evangelio y que se fue al otro lado. Entonces uno podría decir dos cosas de esa persona. Uno podría decir, esa persona verdaderamente nunca recibió al Señor, nunca fue un verdadero creyente. O uno podría decir, esa persona fue un creyente, pero apostató, decayó en su caminar por algo que pasó, aceptó alguna herejía o lo que sea, pero eso es posible. No sabemos, como les digo, si este fue el caso de Simón. Aparentemente la Biblia nos va a decir adelante que él hizo algo que el apóstol Pedro lo reprendió.
Ok, mi esposa me dice que va a hablar un poquito acerca de esto y voy a darle entonces la palabra a ella porque existen, como les digo, las dos posibilidades y quiero que las tengan claras. Personas que hacen declaraciones de fe y aún se bautizan, pero nunca han nacido de nuevo y están en medio del pueblo de Dios. Y existen personas que efectivamente sí son hijos de Dios, sí hacen una confesión de fe, pero apostatan y caen, pero no quiere decir que dejan de ser hijos de Dios porque eso pasó, porque pudieron aceptar un error. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí está claro eso? Porque estas son como conclusiones que estamos viendo con relación a lo que pasa aquí. ¿Sí está claro, hermanos, o no está claro? Quisiera escuchar a algún hermano que me dijera. Sí, Carlitos, está claro. ¿Sí está claro? Bueno, ya Anita por lo menos lo tiene claro y me dice que está claro. ¿Algún hermano que me quiera decir si lo entiende o si hay algún problema? Sí está claro, hermano. Ah, bueno, entonces, si ya está claro, esa es una conclusión a lo que nosotros podemos llegar. Primera conclusión. La primera conclusión es que no todo el que se bautiza y efectúa una confesión de fe es salvo, porque está involucrado de pronto, tenemos que ver siempre el corazón y el Señor es el único que puede ver el corazón. Y puede hacer que alguien sí realmente nació de nuevo, pero decayó en su caminar o apostató en su caminar y sí era una persona que era un verdadero hijo de Dios, pero decayó en su caminar y eso también puede pasar. Ahí de ahí esa primera conclusión. Mi esposa quiere hablarnos algo de Simón el Mago con relación a lo que pues ella ha investigado. Buenas noches, hermanos. Bueno, hace un tiempo que estuve estudiando sobre el gnosticismo. Hay una teoría por allá en los antiguos padres de la iglesia, en los primeros padres de la iglesia, y ellos mencionan a este Simón el Mago como el creador del gnosticismo y el que introdujo el gnosticismo en la iglesia primitiva. Si ustedes leen, hay un libro que se llama Contra los herejes, de Ireneo de Lyon. Él habla allí sobre todas esas doctrinas que estaban permeando la iglesia en sus inicios, y entonces él menciona esto, cómo Simón el Mago comenzó a hacer una mezcla entre el cristianismo y todas las doctrinas filosóficas griegas, y de allí surge el gnosticismo. Y los apóstoles tuvieron que entonces entrar a combatir todas estas herejías, mis hermanos. Si pueden leer también sobre Justino Mártir, escritos de Justino Mártir, Hipólito, todos estos escritores que son padres de la iglesia en sus inicios, lo mencionan a él como el creador del gnosticismo, ese gnosticismo que se introdujo en la iglesia y que por allá los apóstoles, va a decir, creo que es el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, aquí claramente se puede ver que este Simón el Mago nunca se convirtió, mis hermanos. Él era una persona que más bien cuando vio el cristianismo, vio la oportunidad de crear una nueva religión. En esa nueva religión, él decían que él era un Dios. Se autoproclamó como un Dios hecho hombre. Y hay toda una fábula, pues, porque él rescató por allá una prostituta llamada Helena y dijo que ella era también un dios y crearon pues toda una mitología alrededor de ellos y ahí surgió lo que es el gnosticismo. Si algún hermano ha estudiado sobre el gnosticismo se dará cuenta de que es una cosa terrible. Entonces, pues quería darles este dato, mis hermanos, porque uno podría decir, de pronto se convirtió o no se convirtió. Entonces, para que tengamos en cuenta que la historia sí lo menciona como un hereje, como una persona que después creó una religión falsa. Entonces, pues nosotros podríamos decir con claridad, Simón el Mago no se convirtió. Ahora, mi esposo sí está hablando de algo que es verdad, mis hermanos. A veces hay personas que se
que llegan, reciben el evangelio, después apostatan por alguna razón, o sencillamente son esa cizaña que el diablo siembra en medio de la iglesia. Yo diría que en este caso, este Simón el Mago era cizaña. Bueno, ahí tenemos otra, pues una posición de algo que se ha investigado. Sí he escuchado acerca del tema, sé que ha habido esa... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, señor. Ok. Sé que ha habido siempre esa duda con relación a Simón y sé que esos comentarios que hace mi esposa, algunos dicen que sí fue así, otros dicen que no hay tantas certezas, eso está allí. Pero algunos padres de la iglesia, como ella lo mencionaba, hablan de un Simón y todo parecería ser que es este Simón. Todo parecería ser que es este Simón que se fungió como creyente y que estuvo ahí en medio, pero que su motivación era totalmente diferente. Digamos entonces que esta es una primera conclusión que podemos sacar para que nosotros en nuestro caminar espiritual también entendamos que no todo el que dice es, no todo el que dice es, y eso es algo importante que tenemos que tener pendiente. Una conclusión que también podemos sacar de este episodio, y es de lo que estaba hablando ahora también el hermano Ángel, no todo nacimiento de un hijo de Dios se da en medio de una manifestación especial externa del Espíritu Santo. Esto también lo tenemos que tener muy claro. Vuelvo y te lo repito, no todo nacimiento de un hijo de Dios, un hijo que nace de lo alto, que cree en el Señor, se da en medio de una manifestación especial externa del Espíritu Santo. Y eso se lo digo específicamente porque hay algunos grupos cristianos que hacen ese sobreénfasis en que todo el que reciba el Espíritu Santo tiene que tener una manifestación externa, como hablar en lenguas, como dar profecía, como algunos piensan que si no pasa eso, cuando una persona cree en el Señor, cree en el Evangelio y está convencida de que necesita entregar su corazón y su vida al Señor, que si no le pasa una manifestación de estas, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Y es probable que a muchos nos haya pasado eso, y cuando oímos esto en muchos grupos cristianos, pues entonces decimos, comienza esa duda, ¿no? ¿Será que yo sí recibí al Espíritu Santo, sí nací de nuevo? Porque ellos hacen un sobreénfasis en eso, se van como al extremo. Entonces esto lo tenemos que tener muy claro, mis hermanos, muy claro. Lo otro que podíamos sacar como una conclusión también es que para recibir el Espíritu Santo se requiere el creer en el Evangelio, por supuesto, y se requiere de la participación de un miembro del cuerpo de Cristo que a su vez esté participando de la vida del cuerpo. Esto creo que es muy importante, porque pues aquí nos está mostrando la palabra que el Evangelio fue llevado y comenzó a esparcirse el Evangelio. Y ahí fue utilizado pues un hombre como Felipe. Entonces, mis amados hermanos, creo que ahí hay como unas conclusiones que nos van dejando las escrituras, nos van dando como claridad acerca de eso, nos van dando claridad y vamos entendiendo de que el Espíritu Santo está fluyendo a través de cada uno de sus miembros y que esos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno está capacitado para llevar el Espíritu Santo y que no solamente era porque eran apóstoles los que podían llevar el Espíritu Santo. Dios, el Señor, ha permitido que cada uno de sus hijos tenga ese poder. Por eso es que la palabra, el Señor les dijo a los apóstoles, y eso era transmitible a todos aquellos que ellos iban llevando el Evangelio: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo.
Y quiero decirte una cosa, ese poder está en cada uno de los hijos de Dios. Ese poder está en ti y en mí. Y ese es un poder que se nos ha otorgado. Voy a detenerme ahí un ratico, mis amados hermanos, porque cuando se habla de poder, nosotros solamente pensamos que poder es eventos y manifestaciones externas del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros a veces consideramos como poder. Yo sé que el hombre caído, el hombre adámico, como Simón el mago, siempre anda buscando fuentes de poder. El mundo, como nosotros lo conocemos, tiene varios poderes, ¿ah? Ustedes saben que hay un poder, los grandes poderes en el mundo son el poder económico, el poder político, el poder religioso, el poder militar. Son poderes que tiene los reinos de este mundo. Hoy en día se habla de otro poder, el poder de la información. Esos son poderes. ¿Por qué son poderes? Porque ellos mueven, abren puertas, manifiestan acciones con reacciones. Este Simón el mago ejercía un poder y él quería tener ese poder, una influencia dentro de la población. ¿A quién no le gusta el poder? Pues todos, de alguna manera, en el fondo, siempre el ser humano quiere tener un poder o tener poder. Ya eso nosotros lo sabemos. Aún nosotros mismos lo hemos experimentado. Cuando usted ostenta cargo y cuando hay gente debajo de usted, pues eso genera cierto efecto en el corazón humano, tener poder. Pero la palabra de Dios nos habla de un poder que está por encima de todos estos poderes. Y yo aprovecho aquí porque el apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo entendió en qué consistía ese poder. Y usted y yo tenemos ese poder. No podemos decir que no tenemos ese poder. Cuando nosotros leemos el libro de los Romanos, el capítulo 1, el versículo 16, el apóstol Pablo está hablando de ese poder que usted tiene y que yo tengo y que todos los hijos de Dios tienen, como lo tenía Felipe. Porque dice el versículo 16 y decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué poder está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué poderes que tienen los hijos de Dios? Los hijos de Dios tenemos un poder tremendo, mis hermanos, que está depositado a través del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo, en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, existe la posibilidad de que a través de ese poder nosotros seamos portadores de la vida eterna. Ese es un poder grande. Ese es un poder que no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Ese es un poder que no tiene nada que ver con los poderes que maneja el hombre aquí en la tierra. Este es un poder que trasciende. Este es un poder que puede colocar a una persona que está en una condición, transmitirla a otra dimensión de vida, llevarla y tocarla y darle la posibilidad de que ingrese en una nueva realidad. Eso es un poder que usted y yo tenemos, y ese poder que tenemos nos ha sido entregado y nos ha sido dado por el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Carlitos, A ver, mi hermana. es el poder transformador del evangelio. Sí, mi hermana, exactamente. Es el poder que tiene el evangelio de transformar. Es el poder que tiene el evangelio de llevarte a ti y a todo el que al que recibe el evangelio,
es el poder de salir de un estado y entrar en otro estado de vida. Tanto poder que se habla de un nuevo nacimiento. Es un poder que lo tienen los hijos de Dios. ¿Cómo le parece, mis amados? ¿Cómo les parece ese poder? Es el poder de cambio, es el poder de transformación, es el poder de sacar a las personas de una realidad y meterlas en otra realidad. Es el poder de la vida eterna, es el poder de lo que no se acaba, es el poder de lo que siempre permanece, es el poder de llevar a una persona a que esa persona pueda ganar y encontrar el cielo abierto. Ese es un poder, mi hermano. Creo que Simón entendió y vio todo eso. Y él se maravillaba porque dice que estaba atónito de ver eso que pasaba con Felipe. ¿Cómo les parece? Y entonces, vamos a leer entonces lo que nos corresponde para este día, mi hermanos, que es a partir del versículo 18 hasta el 25. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice la palabra, les ofreció dinero, uno de los poderes que se manejan aquí en la tierra, la parte económica, la parte financiera. ¿Qué dijo Simón? Diciendo, dadme también a mí este poder. Mire cómo la tenía de clara Simón en ese momento. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él entendió que el Espíritu Santo, ahí estaba ese poder de Dios. El hermano Roberto está levantando la mano. A ver, hermano. Carlitos, sí, yo antes de que avances quería identificarme con lo que dijo el hermano, se me fue, Angelito de Ecuador. Y a uno le pasa, por ejemplo, yo soy una persona que se los digo, yo no he orado en lengua. Entonces uno como humano empieza a complicar las cosas de Dios. Yo recuerdo cuando yo asistí a la congregación, alguna vez nos convocaron, nosotros teníamos pues el G12 y un grupo de liderazgo, que es que hacer ayuno para ser bautizados en lenguas. Yo me fui emocionado a ayunar y ese día nunca recibí lenguas. Entonces, yo un día y le dije al Espíritu de Dios, le dije al Señor que me perdonara, porque si yo no oraba en lenguas era porque Él no quería, era la voluntad de Él y no me iba a afanar a creer de que si no oraba en lengua, entonces no, el Espíritu de Dios no estaba en mí. Entonces somos los seres humanos, como les digo, que nos hemos encargado como de complicar el evangelio tan sencillo, Dios como nos quiere hablar. Y a mí me pasaba hace años, muchos años, yo decía, ser cristiano es muy difícil. Esto es muy complicado, decía yo. Pero yo lo decía porque de verdad todavía anhelaba cosas del mundo, de las mentiras en que yo vivía en el mundo. Pero hoy en día yo me doy cuenta, a mí me pasó, no quiero hablar por todos, pero a mí me ha pasado que la mejor manera en la cual yo he conocido al Señor, he sentido el fuego del Espíritu, es a través de la prueba. Porque legalmente yo le digo al Señor, gracias ahora por acordarte de mi casa, por acordarte de mí. Que muchas veces como que uno, pues vuelvo y repito, lo hablo por mí, como que uno se queda estancado en el mismo sitio y como que le coge pereza, como que no avanza. Y algún día le pedí al Señor que no, que yo ya no quería estar en el letargo, que yo quería ser útil para Él, quería ser ese hijo obediente. Y cuando han llegado las pruebas, ahí es donde de verdad ya he entendido que allí uno aprende tanta formación del Señor
Y ahí es donde uno aprende a entender. Antes yo en oración de pronto hasta decía, Señor, Espíritu de Dios, toma el control. Hoy le digo, tú tienes el control, porque Él no toma el control y lo suelta, no, Él tiene el control en todo momento y en todo lugar. Por eso cuando dice la palabra en Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa aflicción que ha permitido el Señor en su hermosa voluntad ha sido la que me ha enseñado a entender la llenura y la dirección que me ha dado el Espíritu Santo, a entender lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros y a entender que tenemos al mejor Padre del mundo. Eso les quería decir. Gracias, hermano Roberto. Pues estás hablándonos de tu testimonio y de tu experiencia con el Señor, y efectivamente, como tú dices, pues así es, mi hermano. Nosotros sabemos que en los procesos del Señor, en los procesos de lo que está haciendo el Señor, pues Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo, pues es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Pero para nosotros ser llenos, cuando usted quiere llenar algo, pues primero tiene que vaciar algo, ¿verdad? Y entonces el Señor nos ha enseñado en este tiempo eso. La importancia que existe de que cada uno de nosotros seamos vaciados para ser llenados. Y para ser vaciados, hermanos, y cuando somos vaciados, pues no hay nada más que duela en el hombre que ser vaciado. Porque en el vaciamiento hay muchas cosas de las cuales nosotros estamos aferrados, que no queremos soltar. Y al no querer soltar muchas cosas, el Señor toma por serio cuando nosotros hacemos esas oraciones de que queremos ser despojados de todo aquello que nos impida esa llenura del Espíritu Santo. Y el Señor lo toma serio y el Señor lo va a hacer. Y lo está haciendo para quien se lo está pidiendo. Y entonces nosotros sabemos que solamente a veces no queremos soltar cosas, y solamente cuando hay tribulación y pruebas, pues nosotros definitivamente decidimos soltar aquello para aferrarnos al Señor. Y cuando nos aferramos al Señor de esa forma es que podemos darnos cuenta que es lo mejor. Antes no entendemos qué es lo mejor, pero sí entendemos qué es lo mejor cuando el Señor nos muestra de esa forma, que de pronto no es la más grata para nosotros, pero sí ahí queda claro qué es lo mejor. Entonces, siguiendo con lo que estamos hablando, mis amados hermanos, nosotros vemos a un Simón que quiere ofrecerle dinero a los apóstoles justamente porque él se da cuenta que el poder de Dios está allí en el Espíritu Santo. Y él les dice, denme a mí también ese poder para que cualquiera en que yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y en el versículo 20 vemos a un apóstol Pedro, pues inmediatamente reprendiendo ese comentario que salió de la boca de Simón. Porque si ese comentario salió de la boca de Simón, era porque eso era lo que estaba en el corazón de Simón. La palabra dice que la abundancia del corazón, pues habla la boca. Y Pedro le hace una reprensión a este hombre, y no fue una reprensión muy suave, fue una reprensión muy fuerte. Porque mire lo que le dice el apóstol Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro estaba estableciendo un juicio de algo que salió del corazón de este hombre, y lo que salió del corazón de este hombre, pues era un corazón lleno de codicia. Si este hombre, imagínese usted, había creído y había sido bautizado, pues su corazón todavía no había sido transformado, porque él seguía por los mismos pensamientos, las mismas ideas y los mismos deseos engañosos del corazón.
Y entonces el apóstol Pedro le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquello que salió de Simón, pues era algo que estaba mostrando y estaba delatando, algo que Simón tenía ahí escondido en el corazón y que si él es que iba a seguir avanzando en el crecimiento o en el conocimiento del Señor, tenía que ser desarraigado, tenía que ser desarraigado. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión. El apóstol Pedro habla aquí de una prisión y habla de una prisión de maldad. Y una prisión de maldad es aquella prisión donde este hombre se encontraba, su corazón, su ser mismo interior estaba encerrado en esa condición que le llevaba a ver todas las cosas desde el punto de vista financiero, donde él buscaba obtener ganancias, donde él buscaba obtener beneficios personales. Y uno lo ve en Simón, y ahora pues con lo que nos decía me decía nuestra hermana, que es mi esposa, nos hablaba acerca de lo que se dice de este Simón, pero déjeme decirle que aunque esto le pasaba a Simón, esto no es tampoco ajeno a mucha experiencia de muchos hermanos que sí han recibido al Señor y que tienen al Señor y que han recibido al Señor, pero todavía hay muchas cosas que hay en el corazón que cada uno de nosotros sabemos que no son del agrado del Señor y que tienen que ser justamente sacadas y limpiadas para que venga esa llenura del Espíritu Santo de la cual estamos hablando. Todos nosotros tenemos que mantenernos en una actitud permanente de arrepentimiento. Y esa actitud de arrepentimiento es una actitud de estar dispuestos a entregar todas aquellas cosas en las cuales nos encontramos encerrados. Hay muchas prisiones en las cuales, como hijos de Dios, aún teniendo el Espíritu Santo, muchas prisiones de las cuales sabemos que el Señor ya ha abierto la puerta, pero de las cuales nosotros mismos no queremos salir. Y eso es una realidad espiritual que nosotros tenemos que entender. Hay muchas situaciones en la vida de los hijos de Dios, llámese como la llame, situaciones de pecado, obviamente, en las cuales cargamos en nuestro corazón y de las cuales los hijos de Dios, aunque el Señor ya nos ha dicho, ya nos ha dado la libertad para salir, permanecemos y continuamos en esas mismas situaciones. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, ya a este hombre le entró temor de lo que estaba diciendo Pedro, y él justamente estaba reconociendo que eso que él estaba diciendo, pues como quien dice, la embarré con lo que dije, pero de alguna manera aquí no está diciendo que él haya dicho, no, me arrepiento de lo que yo dije, o sea, esto que yo dije, él está diciendo es que ruegue para que no le venga nada de lo que Pedro estaba diciendo. Pero no estaba diciendo, no, definitivamente me arrepiento de lo que acabo de decir y que el Señor me perdone. No creo que estaba diciendo eso. Entonces, mis amados, pues aquí vemos a un Simón confrontado con su realidad, la realidad de su corazón, y vemos que este Simón no se vuelve a mencionar solamente en este episodio. No sabemos, entendemos que hay una historia acerca de él que fue la que nos comentó mi esposa, y sabemos que es posible que este Simón haya sido el que originó o el que hizo algo sincrético
porque el gnosticismo fue algo que atormentó a la iglesia durante mucho tiempo. Cuando ustedes leen acerca del gnosticismo, las corrientes gnósticas como tal venían desde hacía mucho tiempo atrás. Las corrientes gnósticas más bien ingresaron al cristianismo, pero las corrientes gnósticas venían atrás desde los tiempos de los rabinos, cuando ellos comenzaron a hacer sus interpretaciones de la escritura de una manera muy torcida. ¿Cuántas cosas salieron de esa experiencia de tradición que ellos decían que los rabinos tenían había una rama de rabinos que se ajustaban, digamos, a la escritura y a la interpretación de las escrituras como de la forma y de la manera como el Señor lo hablaba a través de la misma escritura, pero habían unos rabinos que mantenían como una cuestión oscura por allá de interpretación, que conocían acerca de los misterios y que eran practicantes de muchas cosas de esoterismo, y a través de ellos fue que el gnosticismo fue tomando fuerza. Ustedes saben que la palabra gnosticismo está relacionado viene de la palabra gnosis, y gnosis significa conocimiento, y ellos creían que al interpretar la Biblia, las escrituras, hablemos de las escrituras porque ellos tenían el Antiguo Testamento, a la manera como ellos habían formado algo sincrético con los misterios de Babilonia y las interpretaciones babilónicas antiguas. Entonces ellos hicieron un sincretismo y comenzaron a crear una corriente oscura de interpretación de las escrituras. De allá de esas interpretaciones oscuras salen muchas cosas que hoy en día se han abierto, mis amados. Hoy en día el gnosticismo, como su nombre lo indica, era un conocimiento que tenían algunos que eran iniciados en ese conocimiento y que ellos tenían el conocimiento, según ellos, real de las cosas como habían sido, y que ellos tenían un conocimiento que nadie más tenía. Y ese gnosticismo o esa corriente que venía de las interpretaciones rabínicas y babilónicas, pues llegaron a crear lo que se conoce como el gnosticismo, y esas corrientes ingresaron dentro del cristianismo. Y es así, como lo comentaba ahora mi esposa, es cuando Juan, el apóstol Juan, en la primera epístola, Juan comienza a hablar de unos personajes que estaban dentro de la iglesia. Dice que el apóstol Juan dice por allá en primera de Juan que estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pablo también en muchas de sus cartas le habla a los hermanos que se cuidaran de esas corrientes, de estos hombres que entraban encubiertamente con doctrinas, con enseñanzas, con filosofías, y que las introducían encubiertamente, y que muchos hermanos las comían, las tomaban y creaban gran problema, y comenzaron a crear gran problema en el pueblo de Dios. Y eso ha sido así desde el inicio de lo que es la iglesia, porque desde inicios de la iglesia esas corrientes han estado introducidas dentro del cristianismo, dentro de los hermanos. Y Juan decía que esos personajes que se introducían con ese tipo de enseñanzas heréticas, Juan los llamaba que tenían ese espíritu anticristo, ¿no? Que estaban, la palabra anticristo significa en contra, por un lado significa, anti significa en contra, o también significa en lugar de. Y estos hombres encantaban. Y Pablo por allá habla de fábulas, y cuando habla de fábulas, habla justamente de todas estas enseñanzas que fueron introducidas en la iglesia temprana. A nosotros nos han llegado muchas de esas enseñanzas,
Y hoy, como ustedes saben que existe ese poder que hay en la información, y a través de ese poder de la información, el ocultismo, la ciencia gnóstica y todo eso se han abierto. Y el Internet se ha convertido tiene, obviamente, como todo lo del hombre, nosotros podemos utilizarlo para lo bueno, podemos utilizarlo para lo malo. Pero a través del Internet y las redes, muchos grupos de estos gnósticos, de estos grupos ocultistas, de estos grupos inclusive cabalistas, que es la rama de esos judíos que yo les digo que interpretaban la Torá de una manera diferente, esas cosas se manejaban en un ambiente muy oculto, muy por debajo, y eso hoy en día en las redes está totalmente abierto. Hoy en día en las redes todos esos conocimientos, todas esas enseñanzas se han abierto, y eso el Internet se ha convertido en un diseminador de esas enseñanzas, de esas doctrinas, y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas de esas doctrinas, aparentemente, muchas de esas enseñanzas tienen apariencia de piedad y engolosinan a los hijos de Dios, mostrándolos como un conocimiento muy particular de las Escrituras, que conocen, y que a través de esas enseñanzas usted va a tener un conocimiento superior. Y muchos hermanos han sido engañados en esto, mis amados, y hablo de hermanos de nombre, de renombre, y tenemos que tener cuidado con eso, mis amados hermanos, porque el enemigo en eso, usted sabe, es padre de la mentira, y como padre de la mentira, engaña con mucha facilidad, y si nosotros no somos fieles al Señor, fieles a la guía del Señor, a la guía de su Espíritu, fieles también a lo que el Señor nos enseña y nos muestra en su palabra, podemos ser engañados. La misma palabra de Dios dice que en estos postreros días, justamente, dice la palabra de Dios que aún si fuera posible, los escogidos iban a ser engañados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que se habla y se dice en las redes. ¿Estamos bien, hermanos? Roberto está otra vez levantando la mano. ¿Roberto? No, señor, fue que le quedó la manito allí. Ah, ya, perdón. Ok. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros podemos ver en el versículo 25 algo clave. Parece que el versículo se acaba allí, obviamente esta parte de lo que estaba pasando con Felipe, pero hay algo que nos dice el versículo 25 que justamente como que nos permite ver y entender todo esto que venimos hablando. Dice así: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes eran esos ellos que está hablando allí? A ver, cuéntenme, hermanos, ¿quiénes eran esos ellos? ¿Sí estamos, hermanos? Yo creo, hermano, que eran los apóstoles que habían ido. De los que fueron a predicar, Felipe, Pedro. Específicamente, ¿quiénes eran esos ellos que estaban? Felipe, Pedro y Juan. No, Felipe no. Los apóstoles, los que habían ido a testificar que lo que decía Felipe era cierto. Exactamente, sí, señor. Felipe sí, pero Felipe fue llevado para otra parte. Sí, correcto. Dice, y ellos, habiendo testificado, o sea, ¿qué significa que ellos estaban testificando? Pues ellos estaban confirmando lo que Felipe les había compartido. Habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Entonces está hablando aquí de Pedro y de Juan, que fueron los que fueron enviados por la iglesia a confirmar y a ratificar lo que Felipe había estado haciendo allí. Y por ese hecho de lo que sucedió allí, dice que
y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué pasó entonces con los samaritanos a partir de esto que sucedió allí? Cuéntenme a ver. Fueron evangelizados, Carlitos. Correcto. Que ellos, muchas de las poblaciones de los samaritanos, al ver lo que estaba sucediendo y aquello lo que ocurrió, pues lo recibieron con esa autoridad que ellos tenían, y también fue la forma como los mismos apóstoles se animaron a ir a las otras poblaciones, porque entonces ellos entendieron de que el Señor también estaba llevando el evangelio allí y que ese era el momento para llevarlo, ya que lo que había ocurrido con Felipe les había abierto una puerta para las demás poblaciones de Samaria. Qué increíble que los samaritanos fueron incluidos dentro de ese grupo como pueblo de Dios, y era pueblo de Dios, y esas es las maravillas de sentirnos nosotros pueblo de Dios, porque hasta nosotros fuimos incluidos. O sea que no tenemos a un Dios exclusivista, tenemos a un Dios inclusivo que está no solamente queriendo que ese pueblo, el pueblo de Israel, con los judíos, porque todo comenzó allí en Jerusalén, fueran los únicos, sino que el Señor también estaba interesado, como lo había dicho, porque Él les había dicho, me seréis testigo en Jerusalén, me seréis testigo en Judea, en Samaria, y después de allí hasta lo último de la tierra. Y esto último de la tierra, pues nos incluye a nosotros, hermanos, hasta donde el Evangelio, pues nosotros sabemos cómo nos llegó acá el Evangelio y cómo nosotros también hemos sido incluidos como gentiles dentro del Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, pues es una reflexión acerca de los inicios de la iglesia, cómo el Señor está cumpliendo su palabra, cómo el Señor está aquí en este pasaje especial y específicamente, cómo Él comenzó a colocar esos primeros fundamentos acerca de la autoridad apostólica, cómo comenzó Él a abrir el evangelio a personas que entre ellos no se querían, personas que se aborrecían entre ellos, y cómo el Señor abre también el evangelio, cómo el Señor nos comienza a mostrar aquí también de que la forma de llevar el evangelio está abierta para todos los hijos de Dios, pero que al llevarla nosotros siempre tenemos que tener ese fundamento apostólico, y lo que se está haciendo, lo que nosotros estamos haciendo no es nuestro, sino que lo que estamos haciendo es algo que tiene que ver con el Señor, con su reino, y que esto no se trata de un reino particular ni un reino propio. Yo creo que hay muchas cosas allí, hermanos, que nos deja este episodio de Hechos 8, del 1 al 25. A ver, quiero escuchar algunos comentarios, hermanos. O sea, Carlitos, que derriba esas paredes, esos muros, y ya no hay griego, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni de razas. Derriba todos esas paredes que antes separaban. Sí, así es, Anita, efectivamente, aquí vemos cómo se derriba una gran muralla, ¿no? Una gran pared de enemistad de gente del mismo pueblo. Pero cuando vamos a los gentiles encontramos todavía una pared más gruesa, porque ya ni siquiera era gente del mismo pueblo, sino que era gente de un pueblo diferente. O sea que la muralla ahí era más gruesa. Pero aquí había un gran... Paganos. Paganos. Exactamente. ¿Qué otro hermano quiere hacer comentario? Bueno, veo que no hay entonces muchos comentarios al respecto. ¿Está bien? ¿O estoy viendo mal? A ver, déjenme ver, permiso aquí. Ok.
Pienso, mis amados hermanos, que pues aquí como el Señor nos muestra, estamos entendiendo cómo el Evangelio se fue expandiendo y cómo en esta expansión del Evangelio se fueron derribando todas esas cosas que el hombre suele colocar como barreras culturales, raciales, de muchas cosas. Entonces, sabemos que Felipe después, en los versículos que vamos, mientras los apóstoles siguieron como haciendo un trabajo allí, mire algo importante, uno podría decir, bueno, Felipe ya comenzó aquí una obra, seguramente como él la comenzó, se va a quedar allí, va a estacionarse allí, va a echar raíces allí, va a crear su iglesia, va a crear una congregación, y pues fíjese que no. Aunque Felipe comenzó algo allí, Felipe no pensaba que lo que se había iniciado era suyo. Él simplemente sentía que él había sido un instrumento del Señor y no se quedó. ¿Qué es lo propio que hacemos los seres humanos? Lo propio de los seres humanos cuando estamos hablando de la iglesia es, yo hice una iglesia, yo comencé mi iglesia y aquí yo como el cuento que les conté hace 8 días acerca de la señora esta allá en Quito cuando estuvimos con mi esposa, lo que nos decía acerca de su inicio de ella en la iglesia. Yo inicié esa iglesia y yo quiero que aquí me entierren porque aquí yo nací. Entonces, vemos que Felipe, a pesar de que fue usado por el Señor para iniciar la obra, pues él no sentía que lo que él había iniciado era suyo, sino que era él simplemente alguien que el Señor había usado para llevar el evangelio, alguien que el Señor había usado para llevar salvación, para expandir su reino, pero él no se sentía dueño de nada y no vemos que Felipe se haya quedado allí, ni echó raíces allí, ni comenzó a decir, esto es mío. Más bien dice, cuando uno lee el versículo 26, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora imagínese usted que si Felipe es un evangelista y él ha visto cómo el evangelio ha prosperado en un lugar, cómo ha llegado él y ha sido usado por Dios, pues lo más lógico es que él pensara, bueno, Dios me está utilizando, Dios me está usando, ¿cómo me voy a ir en este momento? Pues fíjese que para el Señor no es así. Pueda que haya muchos resultados, pueda que haya lo que esté sucediendo, pero el Señor decidió que ya lo que había hecho ahí Felipe era suficiente y decidió, impulsado por un ángel del Señor, dice, fue llevado lejos de donde estaba allí. Fue llevado, aquí eran los samaritanos, pero cuando Felipe fue a esta región, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, Dios mediante, él va a encontrarse con un eunuco. Y el eunuco sería como una representación de lo que el Señor pedía o lo que les dijo a los discípulos, que me seáis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el etíope, estamos hablando de el etíope era un personaje que venía de Etiopía, y Etiopía era un lugar muy lejano de la tierra en ese momento. O sea que Felipe llevó el evangelio a Samaria y de ese lugar fue llevado para un etíope que iba justamente para Etiopía. Y Etiopía, ustedes saben que era una región africana lejana que representa también a los gentiles. O sea que Felipe también fue utilizado para llevar el evangelio de una manera sorprendente a gentiles, al etíope. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un comentario. Pues hay otro detalle importante y es que, como decía ahora Carlos, la iglesia la sustenta y la sostiene el mismo Señor. El Espíritu Santo se quedó entonces encargado de los samaritanos. ¿Por qué? Porque los apóstoles regresaron a Jerusalén y Felipe fue arrebatado por el Espíritu y fue llevado lejos.
Y uno dice, entonces, ¿quién se quedó cuidando a esa iglesia, a esos hermanos pequeñitos que apenas nacían? ¿Quién les estaba dirigiendo? ¿Quién les estaba diciendo que no hicieran esto, que hicieran lo otro? El Espíritu Santo. Y cuando uno lee todo Hechos de los Apóstoles, uno encuentra esta marca y ese sello. Los apóstoles, en su salida, sobre todo porque Hechos está documentando es el ministerio de Pablo. Cuando uno ve a Pablo y a Bernabé ir de ciudad en ciudad, pues ellos están un tiempo y se van. ¿Y con quién queda la iglesia? Bajo el control del Espíritu Santo. De ahí es la importancia de que haya el Espíritu Santo en acción, que haya una verdadera presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que sustenta y Él es el que sostiene y Él es el que edifica la iglesia, mis hermanos. Recordemos que no habían Biblias. Ellos no tenían Biblias como nosotros. O sea que, ¿qué tenían solamente ellos? El Espíritu Santo, que se manifestaba en ellos y empezaba a enseñarles. Y pues nosotros no podemos como ni siquiera imaginarnos eso, porque nosotros tenemos una estructura. Todos nosotros llegamos algún día a una denominación, a una iglesia, o alguien nos compartió el Evangelio y siempre tenía la Biblia abierta y siempre nos estaban enseñando y nos estaban como conduciendo de una manera, y uno dice, bueno, así es. Pero en este tiempo que no había nada, en el inicio de la iglesia solo estaba el Espíritu Santo. No había Biblia, no había maestros todavía, no había nada. Y era el mismo Señor allí sustentándolos. Entonces eso pues llama mucho la atención y es también para que lo meditemos y para que en algún momento reposemos en Él cuando por alguna manera algún hermano le comparta a alguien, esa persona reciba al Señor y usted no pueda estar allí para edificarla, encomendarla en manos del Espíritu Santo. Eso quería de pronto acotar. La palabra dice que pues obviamente el más interesado en sostener su obra es el Señor, y aquí estamos viendo el desarrollo de la iglesia y vemos esa confianza que había y cómo el Espíritu Santo iba levantando lo que se necesitaba en la casa del Señor. Más adelante, pues el apóstol Pablo, como dice mi esposa, él estaba un tiempo, dejaba a las personas al Espíritu Santo, encargado del Espíritu Santo, y más adelante, cuando él volvía, pues ahí vemos también en los inicios de la iglesia cómo ya iba generándose ese cuerpo que era necesario para la alimentación y el sustento de los hermanos. Pero inicialmente, como lo vemos aquí, era el mismo Señor, y a través de la obra del Señor y a través del mismo Espíritu Santo, como las cosas se iban haciendo y cómo se iban desarrollando las cosas. No era una programación específica, no es que se sentaron los apóstoles y dijeron, bueno, ahora vamos a ir para acá, para allá, ahora vamos a hacer esta estrategia. No, las cosas que estaban ocurriendo allí se fueron dando de una manera como natural y como el Señor estaba guiando hacia su pueblo. Y quien estaba pues obviamente en el Espíritu, pues iba entendiendo, iba interpretando lo que el Señor estaba demandando. Estos fundamentos que están ahí en la palabra, pues son los que ahorita pues también deben de seguirnos guiando a cada uno de nosotros, y debemos estar atentos a la dirección del Señor, aquello que Él desea de nosotros. Esta mañana justamente hablaba con un hermano en la fe acerca de eso, y él me decía, pues, él es un hermano muy joven, y él me decía que no, que él estaba viendo que se estaba mucha gente perdiendo y que había que hacer mucho, que la iglesia estaba muy dormida, que teníamos que salir a hacer esto, hacer aquello. Pues él tenía razón en una parte. ¿Cuál es la parte? La parte es efectivamente esa, de que hay mucha necesidad del Señor. Pero tanta necesidad hay como del Señor, tanta necesidad hay como que los hijos de Dios tengamos nuestros oídos muy afinados para también hacer lo que el Señor quiere que hagamos.
Y si hay algún problema que tiene la iglesia hoy en día, es que tenemos mucha dificultad para oír lo que el Señor quiere que se haga. Y tal vez nosotros en nuestro afán o en nuestra cosa queremos salir a hacer y a resolver, pero tenemos que, mis amados hermanos, estar muy atentos a lo que el Señor quiere que se haga y con cada uno de nosotros. Y creo que aprender a escuchar eso en nuestra vida espiritual, en nuestro desarrollo del camino espiritual, pues requiere de un tiempo de preparación, como que es lo que yo siento que ha estado ocurriendo en este tiempo. Ha habido un tiempo de preparación y ese tiempo de preparación yo creo que el Señor lo ha estado llevando a cabo y tiene que ver pues con los últimos movimientos que el Señor va a hacer y que el Señor va a llevar a cabo en la última etapa de lo que es el desarrollo de la iglesia. Hoy nos enciendes el corazón.